con Radio Brisas, Sergio Palazzo, él es diputado nacional y candidato también a diputado nacional por Fuerza Patria. Palazzo, buenos días. Alfredo Beslosada, desde Mar del Plata, desde Radio Brisas, los saludo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que andan siempre a las corridas, sobre todo en este tramito del cierre de campaña. Bueno, primera pregunta más bien protocolar, pero ¿cómo viene este cierre? A ver si comparte lo que quizás recibimos por parte de la audiencia, que en algunos casos da la sensación de que las elecciones ya son mañana, y en otros curiosamente como que se siguen alejando porque el tránsito del 7 de septiembre al 26 de octubre ha sido largo, ¿no? Sí, ha sido una campaña, en los términos normales. El problema o la saturación por ahí es que fueron dos campañas, ¿no? Una hasta el 7 y otra del 7 al 26. Pero en términos generales ha sido una campaña normal para nosotros, no para los otros espacios políticos, particularmente la Libertad Avanza, que se pasó más de la mitad de la campaña explicando que no tenían una persona vinculada con narcotraficantes, que después se terminó acreditando, pero para nosotros ha sido una campaña de tratar de recorrer, interpretar lo que la sociedad nos está reclamando para ser alternativa de gobierno en el 2027, que tiene que empezar por ganar la elección ahora, ¿no? Le hago una doble pregunta, o doble en el sentido del destinatario, tanto como diputado en ejercicio como candidato, respecto de la novedad de las últimas horas, que es que el gobierno volvió a promulgar las dos leyes que habían sido blindadas por el Congreso, es decir, lograron sostenerse los proyectos más allá del veto presidencial. Estamos hablando de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátricas. Las publicaron en el boletín oficial, pero otra vez, como había ocurrido con la ley de discapacidad, el gobierno delega en el Congreso esta cuestión de buscar los fondos para la aplicación. ¿Cómo analiza esto? Bueno, en principio que esto va a terminar muy mal judicialmente para el gobierno. Es decir, no, la ley es clara, nosotros podemos rechazar el veto y el gobierno tendrá que disponer de las partidas presupuestarias para ello. Inclusive en algunas de las leyes también nosotros hemos hecho aportes de dónde se podrían sacar los fondos, cómo reordenarse. Por empezar, que empiecen gastando los 15.000 millones que se iban a gastar en las boletas que decían que tenían, ¿no? Entonces, para reimprimir boletas, que empiecen por eso y en una de esas ahí empiezan a reordenar las partidas. Segundo, que en lugar de regalarle 1.500 millones de dólares como lo regalaron a 8 oligopolios dedicados a las exportaciones, que lo restituyan y que con eso hagan frente a esas cuestiones. Y tercero, el propio gobierno viene manifestando que tiene superávit fiscal, que lo aplique a cumplir la ley. Palazzo, usted ha sido el que en su momento informó que la Argentina estaba haciendo una serie de movimientos con lo que son las reservas de oro del Banco Central. Desde hace unas cuantas semanas vienen pidiendo que, de hecho, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, informe en diputados concretamente cuáles han sido los movimientos, porque me parece que a medida que pasan los meses hay como más incógnitas respecto del destino real, del lugar en el que están depositados y el objetivo concreto de sacar del país estas reservas. ¿Qué se sabe en ese sentido? ¿Hay alguna respuesta concreta de parte del Ejecutivo? Bueno, ahí hay dos situaciones. La primera, si hubieran hecho algo normal, ya lo hubieran informado. Es decir, ¿por qué no vas a informar una operatoria normal, no? Lo primero. Lo segundo es, nosotros tuvimos conocimiento de entre 4 y 5 cargamentos de oro que salían de la Argentina por más de 1.500 millones de dólares aproximadamente. Y le hicimos una serie de pedidos de informe a través de la utilización de la ley de información pública. Claro. En ese momento, tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central manifestaron que por una cuestión de seguridad nacional no podían darme esa información. Posterior a ello, obviamente recurrí a la justicia. En la justicia pasó por distintas instancias, pero ya está en Cámara. Hay 2 acciones judiciales por 2 pedidos de informe que yo le había hecho. Lo unificaron y el fiscal de Cámara ya emitió el dictamen donde dice con claridad que a excepción del lugar geográfico todas las demás respuestas me las tienen que dar. Espero que la Cámara ratifique ese dictamen y me tendrán que dar la información. Y por otro lado, ha estado en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Cuentas y demás,
estuvo el auditor general, el único que quedó en la Auditoría General de la Nación, que es el contador Olmos, y manifestó claramente que no puede cerrar la auditoría ante los activos del Banco Central porque decididamente no le informan dónde está el oro, si eso ha tenido un rendimiento, si eso lo han usado al revés, si en lugar de un rendimiento eso lo han usado de garantía para algún empréstito que hayan tomado, y que ya ha dado por agotada toda la instancia de comunicación porque decididamente no le dan ningún tipo de información y no puede cerrar la auditoría, lo cual es sumamente grave, y yo esperaré la resolución de la Cámara y obviamente compartiré la información con todos cuando me la den. ¿Hay algún plazo previsto para el fallo de Cámara? No, pero sí hubo movimiento en el expediente, claramente aceptaron la unificación de las dos causas que estaban abiertas, sobre la base también del dictamen del fiscal, así que calculo que debe estar en un par de semanas teniendo que tener la información. Esto es responsabilidad de Jefatura de Gabinete, Ministerio de Economía y la Presidencia del Banco Central, ¿no? En ese orden jerárquico. Básicamente del Banco Central, no de la Jefatura de Gabinete, nada. Y en principio este era uno de los fundamentos del fiscal de la Cámara, que estuvo muy bueno, y nosotros lo veníamos diciendo. El Banco Central es un ente autárquico, disociado del funcionamiento normal de la Administración Pública Central. Sin embargo, cuando yo denuncio que se estaban llevando el oro, el ministro de Economía salió un día sábado a la mañana en un programa de televisión diciendo que sí, habían hecho una operación exitosa de oro y que le iba a dar un rendimiento. ¿Y cómo sabía si él no tiene por qué saber si es de otro estado? Claro. No me dan la información a mí, que soy un funcionario público también, porque soy diputado de la Nación, porque se la dan a un ministro. Y el fiscal de Cámara dice eso, que fue una información que el propio ministro tenía. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el que no me la den a mí o a cualquier ciudadano? Bien, considerando que usted también es un referente, obviamente, del ámbito sindical, en los últimos días, y esto de hecho lo vimos muy de cerca porque se realizó el coloquio de IDEA, el coloquio empresarial de cada año acá en Mar del Plata, el ministro de Economía apuntó fuertemente a que después de las elecciones el gobierno va a insistir con la reforma laboral. Acá hay una cuestión también que está haciendo el gobierno, una lectura respecto de la expectativa de las próximas elecciones, que es que apuntan de mínima a llegar a un tercio que les garantice, como viene ocurriendo hasta ahora, que eventualmente una sanción de un tipo de iniciativa que no le cause simpática al gobierno puede ser vetado, y entonces con ese tercio aritméticamente puede llegar a sostener el veto. ¿Qué imagina que va a pasar cuando este tipo de iniciativas, como el de la reforma laboral, se plantee, por ejemplo, en la Cámara de Diputados? Y se lo pregunto porque entiendo que hay un amplio sector del espectro político argentino que entiende que una discusión en el plano de la legislación laboral hay que dar, pero ¿qué imagina, por dónde imagina que va a pasar justamente esa discusión cuando está impulsada por el Ejecutivo? Bueno, en principio el presidente ha dicho que va a impulsar una reforma laboral que es tan buena que la va a anunciar después de la elección. Si fuera tan buena, la anunciaría antes para sacar más votos, va de suyo, ¿no? Que hay 21 millones de personas ocupadas, de las cuales 10 millones son personas registradas, y vos le das una buena noticia, seguramente te van a acompañar electoralmente. Con lo cual uno analiza y dice, la reforma va a ser no reforma, sino que va a ser una regresión del derecho del trabajo. Lo segundo es decir que cada vez que existieron regresiones del derecho del trabajo en la Argentina, la tasa de desocupación creció. Menem llegó a 18 puntos de desocupación, de la Rúa con misma política llegó al 22,5, y Macri duplicó el desempleo de Cristina cuando se fue el gobierno con mismas políticas. Quiere decir que ese tipo de regresiones en materia de derecho laboral generan desocupación y ocupación. Y lo tercero, está claro que hay que discutir cómo incorporás y laboralizás a un montón de personas, porque si hay 21 millones de personas ocupadas según las estadísticas y solo 9 millones y media están registradas ya sea en el empleo público o en el empleo privado, es decir que hay 11 millones de personas que están por fuera de cualquier tipo de regulación o de registración, o son monotributistas o trabajan no registrados, y algo hay que hacer. No puede ser que en la Argentina y en el mundo el principal proveedor de transporte público no tenga un solo de contenidos intelectuales, no tenga un solo libro, que Google, el principal proveedor de las plataformas e-commerce de comprar y vender en línea, no tenga una sola alberca que es Amazon o Mercado Libre. Sin embargo, son empresas que ganan cuantioso dinero a costa de un montón de personas registradas que a través de bajarse una aplicación laburan para esa gente
que tenga empresas multimillonarias y no tienen ningún tipo de responsabilidad social sobre sus trabajadores. Eso hay que discutirlo. La última pregunta que le hago, estamos hablando con el diputado Sergio Palazzo y también candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Usted integra la Comisión de Presupuestos, entre otras. Entiendo que hoy nuevamente va a volver a sesionar, ¿no?, de cara a las discusiones que están comenzando por el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sí, hoy están yendo los funcionarios del Poder Ejecutivo a dar cuenta del presupuesto que ha enviado el gobierno. Hoy va los de Extensión Universitaria, secretario de Universidades y secretario de Educación, creo. Bien. Van hoy día a explicar. Presupuesto, por otro lado, que encuentra medularmente lo que va a pasar en su artículo primero, cuando dice que el Estado tiene que generar déficit cero, pero que si los impuestos cayeran, va a caer las partidas presupuestarias que se están votando en el presupuesto. Si los impuestos, la recaudación subiera, se van a disminuir impuestos, pero no especifica cuáles, y por experiencia ya sabemos que lo que se han disminuido, con las retenciones a la soja con los oligopolios circunstancialmente, son a que no paguen más bienes personales y que los trabajadores vuelvan a pagar ganancias. Quiere decir que cuando hablan de disminuir impuestos, no están hablando de que le llegue al común de la gente, sino que le llegue a las grandes. Y lo otro es que han sobrevaluado recaudaciones. Por ejemplo, han puesto en el nivel de exportación un nivel de recaudación de una cantidad de exportaciones que jamás existió en la Argentina. Tendría que batir un récord de los, no sé, de que la Argentina es país, porque no es, entonces nunca ha llegado a esos límites de exportación. Y claramente no se ve un mercado exportador en Argentina, por el contrario, se ve que la balanza comercial empieza a ser deficitaria por la cantidad de importaciones que hay. Y entonces uno pregunta, bueno, y si estimó esta recaudación sobre este nivel de exportaciones y no se da, bueno, estamos condenados a que es un nuevo presupuesto de ajuste, porque si no se logra esa recaudación, las partidas presupuestarias van a bajar en función que bajó la recaudación. Palazzo, gracias por este contacto con Radio Brisas. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Palazzo, diputado nacional y también candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria.